Vamos a tratar, primero que nada, agradecerle a Jorge y al CAE por la invitación que me han hecho para poder compartir con ustedes en esta oportunidad, ¿no? En estos congresos que siempre el CAE va desarrollando sobre diversos temas vinculados a la contratación pública y al arbitraje, que resultan pues de vital importancia para el desarrollo del país, ¿no? Porque la contratación pública tiene un impacto importante. Hace unos años representaba casi el 14% del PBI, ahora ha disminuido sustancialmente ese porcentaje y ello pues tiene que ver precisamente con un problema en la ejecución contractual y que tiene que ver precisamente porque las obras muchas veces se ven paralizadas y el gasto público también se ve afectado, ¿no? Entonces esa deficiencia en la ejecución de las contrataciones públicas, deficiencia que los problemas, las controversias que surgen a partir de la ejecución contractual y esta significancia o, digamos, disminución significativa de la incidencia de la contratación pública en el PBI se ve reflejado, pues, o se ha visto reflejado a partir precisamente en muchos casos de resoluciones contractuales, contratos que han sido declarados nulos por, digamos, mala praxis de los proveedores y una serie de elementos o motivos que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, han afectado pues, sobre un normal desarrollo de la ejecución contractual y la ejecución presupuestal de las entidades y el impacto que tiene la contratación pública en el desarrollo del país. Entonces, con relación a ello, y para tratar de ser puntual con el tema que se me ha asignado, que es precisamente conversar cómo restablecer las prestaciones o las ejecuciones contractuales de obras que pueden estar afectadas. Tenemos que el principal motivo de, digamos, de la paralización de una obra es porque esta puede haber sido declarada, el contrato se declara nulo o se resuelve por incumplimientos contractuales, ¿ok? Entonces, con ocasión de esta nueva norma de la 32069, esta Ley General de Contrataciones Públicas, se han establecido algunos criterios precisamente para que las entidades puedan volver a convocar o poder volver a contratar las prestaciones pendientes, ¿no? Que han quedado, o las prestaciones que han quedado pendientes de ejecución de esos contratos declarados nulos o que han sido resueltos. Con la anterior norma, y acá vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Vamos a hacer en todo caso un paralelo entre lo que decía la 30225 y lo que dice la norma actual. Con la 30225 teníamos como una alternativa que estaba regulado en el artículo 167 del reglamento, la posibilidad de que en los casos que se resolvieran contratos de ejecución de obra o que se declararan nulos un contrato, ya sea por presentación de documentos falsos o presentación de documentación inexacta, cabía la posibilidad de que la entidad, luego de hacer, obviamente, con posterioridad a la resolución del contrato o la declaración de nulo, hacer el inventario de la obra, hacer, digamos, la liquidación de la obra y establecer cuáles eran las prestaciones pendientes, elaborar un expediente, ¿no? de ejecución del saldo, o un expediente de saldo de obra, como se le llamaba, ¿no? Donde se establecían en este nuevo expediente pues todas aquellas actividades y partidas presupuestales que estaban pendientes de ejecutar o que habiéndose ejecutado mal tenían que ejecutarse nuevamente. Entonces, este expediente de saldo de obra, lo que nos daba el artículo 167 del reglamento anterior era la posibilidad de poder convocar a aquellos participantes del procedimiento de selección que había dado origen al contrato para que la entidad los pueda invitar y estos manifiesten su disposición de poder ejecutar este expediente de saldo de obra. En estricto, lo que teníamos era una alternativa de poder solucionar de manera pronta, es decir, no tener que pasar por un nuevo procedimiento competitivo para convocar la ejecución del saldo de obra, sino que la norma nos otorgaba esta posibilidad de convocar o invitar a estos participantes, los que ya habían participado en el procedimiento competitivo, si es que habían obviamente otros participantes, porque hay muchos casos en los que se adjudicaban a un único postor, pero en el caso de que hubieran de que durante el procedimiento de selección hubieran habido más participantes, se les invitaba, se les daba a conocer este expediente de saldo de obra y se les daba un plazo de 5 días para que estos eventualmente manifestaran su voluntad de ejecutar o no ejecutar este expediente de saldo de obra. ¿Ok?
Bien, entonces si se daba la posibilidad de que alguno levantara la mano y dijera yo lo hago, bueno, se le adjudicaba a este. Si había más de uno que levantaba la mano, pues se veía el orden de prelación en el que había quedado cada uno en el procedimiento competitivo y se le adjudicaba pues a aquel que había quedado en mejor orden de prelación. Sin embargo, que había la posibilidad también que, como lo hemos dicho, que ninguno, ¿no? Aceptara ejecutar el expediente saldo de obra o que no hubieran otros participantes de que se hubiera adjudicado un único postor. En esos casos, lo que nos decía la norma, la 30225, era lo que hay que determinar es que si existe urgencia en la ejecución de este saldo de obra, ¿no? Estas prestaciones pendientes de ejecución. Y si había urgencia, si se determinaba que había una urgencia, en efecto lo que te facilitaba la norma era hacer una contratación directa, es decir, te eximía de hacer un procedimiento competitivo para ejecutar el saldo de obra o el expediente de saldo de obra y podías contratar directamente con un proveedor determinado para que ejecute este saldo de obra. ¿Ok? Entonces, esa era la regulación que estaba prevista en la 32025, ¿correcto? Sin embargo, ahora con la nueva Ley General de Contrataciones, lo que podemos advertir es que el contenido o las disposiciones de este artículo 167 ya no están más, ¿no? Se han omitido ya estas disposiciones de manera que ya no existe la posibilidad de que frente a la resolución de un contrato de obra o a la declaración de nulidad de un contrato de obra podamos recurrir, digamos, a los postores que participaron en el procedimiento para poder, digamos, adjudicarles a alguno de ellos en caso fuera necesario, ¿no? Entonces ya se ha cortado esa posibilidad y lo único que está regulado, bueno, es la posibilidad de la contratación directa a través de los procedimientos no competitivos, como estaba también en la norma anterior, en el literal K de la ley, que en este caso es el artículo 55 y en el artículo 100 del reglamento. Me voy a permitir solamente proyectar un par de diapositivas para que los participantes puedan tener una mayor claridad de qué es lo que dice exactamente estos artículos, solamente como referencia y guía, ¿ok? Eh, para poder observar. Porque a partir de esto, y hacia donde va mi reflexión, es que a partir precisamente de estas disposiciones, se vienen estableciendo una serie de interpretaciones. Y esas interpretaciones son completamente dispares. Y ahora me voy a explicar por qué. Porque a partir de la entrada en vigencia y con ocasión de que existen contratos que han sido suscritos con la norma anterior, es decir, que los procedimientos se iniciaron con la 30225 y que actualmente han estado en ejecución y que han sido resueltos o han sido declarados nulos por alguna circunstancia, lo que está surgiendo es una interpretación contradictoria o contrapuesta por un sector que interpreta que se tiene que aplicar, como este es un contrato resuelto o declarado nulo, que viene o que ha sido suscrito con la norma anterior, que por tanto tendrían que aplicarse las reglas de la norma anterior, dado que este contrato se originó en base a un marco normativo determinado, que en este caso es la 325, considerando o aplicando entre comillas, ¿no?, la ultraactividad normativa. Recordemos que en nuestro caso, en el derecho peruano, se aplica por regla general la teoría de los hechos cumplidos, es decir, las leyes se aplican de manera inmediata y directa, incluso sobre las consecuencias de los actos. Es decir, si tenemos un contrato suscrito, este contrato tendría que adecuarse a la nueva normativa. Sin embargo, para el tema de la contratación pública, la ley de contrataciones ya desde hace algún tiempo atrás, en las normas precedentes, se ha establecido la ultraactividad de la norma, es decir, de manera expresa se ha señalado que la ley de contrataciones, aun cuando pierda vigencia, ¿no?, aun cuando sea derogada, por decirlo de alguna manera, va a tener todavía aplicación para los procedimientos de selección y para los contratos que se hubieran llevado a cabo o que se derivaran de la norma con la cual se inició el procedimiento de selección, es decir, con la convocatoria. De manera que actualmente tenemos contratos que están en ejecución, ¿correcto?, cuya relación contractual se rige por la 30225 porque es la norma que estuvo vigente al momento que se convocó el procedimiento de selección que dio lugar a estos contratos. Es más, la solución de controversias, si surgiera una controversia posteriormente que acabara en arbitraje o JPRD, también se van a resolver con la norma que estuvo vigente al momento de la convocatoria. Sin embargo, la pregunta que surge es y que genera que viene generando un tipo de una cierta confusión entre los administrados es,
Yo tengo un contrato que en efecto se inició, el procedimiento se convocó con la 3225, ¿no? Y que en ese momento se ha resuelto y que la norma, digamos, la 3225 establecía determinados supuestos de aplicación para resolver, ¿no? Digamos, la situación en caso que se presente una resolución del contrato o se declare nulo el contrato. La pregunta es, ¿se aplica la 3225 o se aplica la 32069? ¿No? Ese es un tema que está ahorita en debate, bueno, debate entre comillas. Yo tengo una posición bastante clara y creo que la mayoría de los expertos tienen una posición bastante clara. Sin embargo, en la práctica sí hay quienes están interpretando, digamos, una posición distinta, y hay entidades que vienen actuando de una manera o han actuado ya de una manera aplicando una interpretación que desde mi punto de vista es incorrecta. Y el otro aspecto, ese es un punto que vamos a analizar rápidamente, y el otro aspecto es cómo es que se tiene que entender la 32069 con relación a qué prestaciones o en qué casos sí resulta aplicable la contratación directa prevista en esta nueva normativa, que ha cambiado sustancialmente con relación a lo que se regulaba en la 30225. Y me voy a explicar rápidamente, ahora sí voy a pasar a analizar estos dos temas. Primero, la 32069, literal K del artículo 55, que regula los procedimientos, o mejor dicho, las contrataciones sin procedimiento competitivo, que eran las contrataciones directas anteriormente. Para el K, en el literal K, que está referido a los contratos resueltos o declarados nulos, señala que para continuar con la ejecución de prestaciones aún no ejecutadas, de un contrato resuelto declarado nulo, dice, por causales precisas en el artículo literales A y B del 71.1, que en estricto son solamente los supuestos de contratar con un impedimento o porque se han declarado nulos porque se han presentado documentos falsos o inexactos. Es decir, solo para esos supuestos. No involucran los demás supuestos del artículo 71 que están vinculados a errores de la propia entidad o a responsabilidades de la propia entidad. Se están considerando solamente literal A y B porque están referidos a errores o digamos que puede haber cometido situaciones atribuibles al contratista, porque en aquellos casos que el error o la deficiencia, el vicio está producido por actos propios de la entidad, no está dando esa opción, ¿no? La norma en esos casos queda completamente claro que no se va a poder utilizar el procedimiento competitivo y que va a tener que hacerse un procedimiento, mejor dicho, no se va a poder recurrir a una contratación directa a un procedimiento no competitivo, sino que se va a recurrir a un procedimiento competitivo. Entonces, pero nótense acá lo que dice en rojo, es para continuar con la ejecución de las prestaciones aún no ejecutadas. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, señores, es que ¿qué tipo de prestaciones pendientes son las que vamos a poder, digamos, efectuar o contratar mediante un procedimiento no competitivo? Son solamente aquellas que ya se hubieran iniciado su ejecución. La norma anterior no hacía esa distinción y por lo tanto también se empleaba la contratación directa incluso para aquellos casos en los cuales se había resuelto un contrato, se había declarado nulo un contrato, recién al inicio, ¿no? Como conocemos, y todavía no se habían ejecutado prestaciones, porque muchas veces los procedimientos de verificación posterior, que son inmediatos al otorgamiento de la buena pro, una vez suscrito el contrato casi de manera inmediata podíamos tener resultados y saber que nos presentaron documentos falsos para la presentación durante el procedimiento de selección o para el perfeccionamiento del contrato. Y por lo tanto se declaraban nulos muy rápidamente y ni siquiera daba lugar a que se inicie la ejecución contractual, ¿no? O también había supuestos en los cuales ya tenía que haberse iniciado la ejecución del contrato y el contratista no movía, no ponía, pero ni el cartel de obra. Entonces, luego de haber sido requerido para ello, no cumplía y la entidad muy rápidamente también resolvía el contrato y no se había ejecutado sustancialmente ninguna prestación. Entonces, en esos casos también se aplicaba la contratación directa. Sin embargo, ahora la norma ha hecho ese distingo y dice, oye, solo vas a poder utilizar la contratación directa cuando se haya iniciado ya la ejecución de prestaciones. Si no se ha iniciado la ejecución de prestaciones, lo que debe entenderse es de que vas a tener que recurrir a un procedimiento competitivo, ¿no? O sea, vas a tener que volver a convocar el procedimiento, porque la idea de recurrir o la opción de recurrir a una contratación directa solamente va a ser cuando existan prestaciones pendientes de ejecutar, es decir, ya se hayan ejecutado algunas prestaciones o existan prestaciones deficientes. Y lo mismo dice el reglamento, ¿no? Si nos quedaba dudas respecto con la ley o con la interpretación que podía darse a la ley,
el artículo 100 del reglamento, que también regula los procedimientos no competitivos respecto al literal K, dice, procede en caso se haya iniciado la ejecución de las prestaciones del contrato resuelto o declarado nulo. O sea, ya más claro que eso no, y luego señala, dice, el área usuaria en coordinación con la DECA, ajuste requerimiento solo para viabilizar, dice, la contratación de aquello que no se ejecutó en el contrato o que se ejecutó de manera eficiente. Entonces, queda completamente claro que ahora, con esta nueva normativa, solo se va a poder utilizar, primero, que ya no tenemos la opción de recurrir, digamos, a los participantes del procedimiento, esa posibilidad ya no existe, y además ahora solo se puede utilizar la contratación directa cuando se trate, obviamente, de una necesidad urgente de continuar con la ejecución de la obra y para la ejecución de las prestaciones pendientes. Es decir, se inició la obra y luego de iniciar la obra se resolvió esta o se declaró nulo el contrato. Pero ahora vamos, entonces ya hemos resuelto la primera parte, digamos, de la incógnita o del cuestionamiento, de las dudas que se estaban generando, ¿no? Porque, de hecho, habían entidades, recibió consultas sobre el particular, pero también he visto casos de entidades que han aplicado lo contrario, o sea, a pesar de haberse resuelto el contrato o declarado nulo sin haberse ejecutado ninguna prestación, han recurrido a la contratación directa, lo cual considero que es incorrecto. El otro elemento, ¿de qué norma aplico? ¿No? Que era la siguiente pregunta para culminar esta exposición. ¿Qué norma aplico? ¿Aplico la norma anterior o aplico la norma vigente? Claro, si el contrato se ha iniciado con la norma vigente, no hay ninguna duda, ¿no? Si se ha iniciado, se ha convocado después del 22 de abril, no hay ninguna duda que es con la norma vigente. El problema es qué pasa con los contratos que se convocaron con la 30225 y actualmente estamos frente a esa situación. Pues mi posición, y creo que la posición mayoritaria de los expertos en este tema, es que tienes que aplicar para estas contrataciones de prestaciones pendientes de ejecución la nueva norma, la 32069, porque la relación contractual que se inició, ¿no? Que se inició con la 30225, es una relación que ya se extinguió. O sea, ya no hay un procedimiento de selección, sino que existió en algún momento una relación contractual que está extinta, ¿no? Por lo menos queda clarísimo en el tema de la resolución del contrato. De manera que lo que yo voy a llevar a cabo, o sea, la contratación de estas prestaciones pendientes de ejecutar, es una nueva relación contractual. No es la misma ni es la continuidad, es una nueva relación contractual. Y al ser una nueva relación contractual, esta nueva relación contractual, valga la redundancia, tiene que sujetarse a las normas vigentes al momento en que se hace efectiva esta nueva relación contractual. Incluso para las actuaciones, o sea, para el momento de la determinación o el perfeccionamiento de este contrato, digamos, la formación de la voluntad de las partes se va a dar ya con la vigencia de esta norma. Por tanto, lo que corresponde es que, aun cuando se trate de contratos que se han iniciado o se han suscrito con la norma anterior, en caso se declaren nulos o sean resueltos, la contratación de las prestaciones pendientes de ejecutar tienen que hacerse en base y en función a la actual normativa. Es decir, no pueden recurrir a lo que decía el 167, y lo digo claramente porque hay entidades que lo han hecho, no han recurrido al 167 pese a que ya estaba vigente la norma, no pueden recurrir al 167 ni tampoco pueden contratar prestaciones que no se hayan iniciado su ejecución. Solamente podrán contratar, de acuerdo a lo que establece esta nueva norma y bajo los alcances de esta nueva norma, las prestaciones, la ejecución de prestaciones pendientes en la medida que el contrato ya se haya iniciado y en efecto que la obra ya se haya iniciado y que hayan partidas que todavía estén pendientes de ejecutar o que se hayan ejecutado de manera eficiente. Y si alguna duda queda, por lo menos en el tema de contratos resueltos está claro, pero si alguna duda crea de respecto de la nulidad del contrato, porque he escuchado decir también algún comentario, no, pero si se anuló el contrato, entonces significa que todos los actos fueron inexistentes y por lo tanto regresamos nuevamente al procedimiento, a la etapa del perfeccionamiento. Eso no es así, ¿no? Porque nuevamente volvemos a lo que les decía. Vamos a suscribir o vamos a desarrollar una nueva relación contractual. Y esta nueva relación contractual se va a dar o se va a iniciar recién ya con esta norma que se encuentra vigente. Porque además, ¿no es cierto? Yo no puedo obligar o no puedo forzar a quienes eventualmente participaron en el proceso, porque si tomo la teoría de que se anula todo y que tengo que volver a hacer la evaluación o retomar a la etapa de
de evaluación de la oferta para no quitarle, incluso retroceder hasta la adjudicación, porque tendría que adjudicarle a otros, si es que presentó un documento falso, estaba impedido, que son los únicos dos supuestos en que se puede aplicar, tendría que decir que entonces todas las demás ofertas son válidas y se mantienen vigentes, lo cual obviamente no resiste ningún tipo de análisis jurídico ni racional, ¿no es cierto? Estaría comprometiendo, obligando a un postor que de repente ya pasó más de un año en el momento que se resuelve el contrato, ¿no? A que mantenga su oferta de ese momento. Entonces, eso no es posible. Entonces, la interpretación correcta es que en caso para la ejecución se resuelve un contrato, se declare nulo en base a los supuestos A y B del artículo 71 de la ley, lo que corresponde es esta nueva contratación o la contratación de la ejecución de las prestaciones pendientes tiene que hacerse en función a la nueva ley, la 32069, ¿no? Entonces, creo que esto es bastante claro, era importante conversarlo, agradezco la oportunidad para decirlo porque en efecto en la práctica se están sucediendo o hay interpretaciones o hay quienes han interpretado la norma de alguna manera y podrían tener algunos inconvenientes, algunos problemas más adelante y es importante que pues todos los seguidores del Congreso acá presentes y que están siguiendo esta transmisión pues lo tengan claro, ¿no? Sobre todo los que son funcionarios públicos para no incurrir en ese error. Muchas gracias, Renato.